Gloria a Jesús. Bueno es el Señor, amén. Bueno, el día viernes hablamos acerca de bautismo del Espíritu Santo. Dijimos que hay una experiencia después de haber nacido de nuevo, una experiencia llamada Espíritu Santo. Dijimos que ese bautismo es un ungimiento que encierra el poder y que nos lleva a la puerta de los dones espirituales. Diga conmigo, dones espirituales. La Biblia nos enseña que anhelemos ardientemente los dones espirituales. Y el bautismo del Espíritu Santo es la puerta dimensional que abre, que da la entrada a los dones espirituales. Además, también, por supuesto, dijimos que es un respaldo sobrenatural sobre los elegidos. Y bueno, el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a hablar en otras lenguas. Y la importancia de hablar lenguas humanas, lenguas angelicales, la importancia de ello. Con ello nos somos bendecidos, somos edificados. Bueno, queremos continuar con ello y queremos hablar ahora sí que pasos para recibir el Espíritu Santo, aquellos que no lo han recibido. Pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo para aquellos que no lo han recibido. Lo primero, por supuesto, es anhelarlo. Diga conmigo, anhelarlo. Y saber la importancia de ese bautismo sobre nuestras vidas. Y lo primero, por supuesto, mis hermanos, es ser salvo. Diga conmigo, ser salvo. ¿Qué se necesita aparte de ser salvo? Nada, ser salvo solamente. La persona puede recibir a Jesús como su Señor y Salvador, recibir la salvación primeramente y también ser bautizado con el Espíritu Santo, pero no puede ser bautizado alguien que no sea salvo. Por eso, si alguien tiene dones, carismas y no es ni siquiera cristiano, tiene que tener cuidado porque los carismas seguramente son del enemigo. Por ejemplo, hay dones de adivinación. No, esos dones no son del Espíritu. Dones de adivinación. Y la gente a veces dice, bueno, a mí Dios me avisa lo que me va a pasar. No soy cristiano, pero me avisa. Y tengo un sueño, tengo una revelación que mañana va a pasar eso y seguro que pasa. Tengo una revelación de que fulano se va a morir y a los pocos días se muere. Eso no es de Dios. Diga conmigo, no es de Dios. Tú tienes que saber que no es de Dios. ¿Para qué? Para que puedas rechazarlo. Para que puedas decir, no lo acepto, no lo recibo. Ahora que soy cristiano, yo rechazo el espíritu de adivinación, porque el espíritu de adivinación solamente trae aflicción, solamente trae dolor. Si le suben al aire, hermanos, por favor. Solamente trae aflicción, solamente trae dolor, solamente trae dificultades, solamente trae espanto, solamente trae miedo y solamente alimenta a un ego personal también. Entonces, lo primero es ser salvo. ¿Cuántos calificamos ahí? Porque si alguien no califica para eso, hoy puede recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en esta tarde y ser salvo, recibirlo en su corazón. Si alguien no es salvo, hoy es una buena tarde para ser salvo, recibir la salvación de parte de nuestro Dios. Amén. Amén. Lo segundo, saber por supuesto que el Espíritu Santo ya fue dado. Vaya conmigo a Hechos 2:32. Hechos 2:32. Pasos para recibir el Espíritu Santo. Ser salvo, primeramente ser salvo. No se puede recibir si no se es salvo. Hay que ser salvo, hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay que recibir el Espíritu en nuestro espíritu, es decir, nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene y toca tu espíritu, le da vida. Por eso dice Pablo que antes estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y es el nuevo nacimiento. Y ahora que somos nacidos de nuevo, nos dan ganas de ir a la iglesia, mi hermano. Nos dan ganas de leer la Biblia y nuestra vida es transformada. Pero además de eso, hay una experiencia llamada bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces hay una promesa de Dios, del Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo ya fue derramado. Antes era una promesa, ahora ya está aquí. Diga conmigo, ya está aquí. Porque a veces nos metemos en que, bueno, la Biblia dice que hay que esperar, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la venida del Espíritu Santo, porque van a recibir esa investidura dentro de pocos días. Y a veces la persona dice, bueno, hay que esperar. Sí, ellos tenían que esperar en Jerusalén,
No había sido derramado, pero ahora ya fue dado. Diga conmigo, ya fue dado. Ya fue dado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo se recibe en todo lugar. En ese tiempo ellos tenían que esperar en Jerusalén. Y si tuviéramos que hacer las cosas a la manera de los primeros que recibieron, necesitaríamos ir a Jerusalén también nosotros para poder recibir. Porque a ellos les dijeron, no salgan de Jerusalén. Pero ellos tenían que esperar porque el Espíritu no había sido derramado, pero ahora ya fue dado. Entonces lo que debo saber es que el Espíritu Santo ya fue dado. Antes era una promesa, ahora ya está aquí. Ha derramado, dice, esto que vosotros veis. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aspirar a ese bautismo del Espíritu Santo hoy en día. Diga conmigo, hoy en día. Yo debo de aspirar a ese bautismo del Espíritu Santo, ese poder que viene sobre nuestras vidas, ese poder que Dios quiere poner sobre tu vida, hermano, y que sería un insulto para Dios decir yo no lo quiero, decir no me interesa. Se imagina el Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre y yendo al sacrificio para que nosotros recibiéramos esa bendición y para que alguien diga, a mí no me interesa. Dios dice, wow, envía a mi hijo, sufrió, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, para que se diga, a mí no me interesa, yo no estoy interesado en eso. Entonces debe de haber un interés en nuestras vidas. ¿Cuándo dicen amén? Anhelar al Espíritu Santo. Entonces, lo primero, ser salvo. Lo segundo, saber que el Espíritu Santo ya fue dado. Antes era una promesa, pero hoy ya está aquí. Diga conmigo, ya está aquí. ¿Por qué puedo aspirar al bautismo del Espíritu Santo y decir, sí lo quiero yo? ¿Sabe por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo no es un premio, es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. Si fuera un premio, entonces tú tendrías que lograr alcanzarlo. Tú tendrías que calificar para que te lo pudieran dar. Tú tendrías que esforzarte, y si alcanzabas a calificar, a esforzarte lo suficiente, entonces como premio te darían el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es un premio. El bautismo del Espíritu Santo es un regalo. Es diferente, ¿sí me entiende? Entonces es para mí hoy. Hoy es el bautismo del Espíritu Santo para mí. Por eso tengo que anhelarlo. Tengo que desearlo. Creo que es Isaías 55, donde dice que hay que tener sed. Bueno, vayamos a otro lugar. Sí, creo que ahí es, pero vaya conmigo a Juan 7. Juan 7, ¿qué? 37 quizás. Donde dice que hay que tener sed. Hay un requisito, tener sed. Juan 7, 37. Dice ahí, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, diga conmigo, tener sed. Por eso debo de anhelar y decirle, Señor, yo sí quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y si no tengo la sed suficiente, Señor, permíteme comprender esa necesidad, porque yo quiero esa realidad en mi vida y quiero tener la sed suficiente para poder beber. Si alguno tiene sed, dice, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Dice que porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero quiero que meditemos en la palabra, si alguno tiene sed. Entonces un impedimento tan grande para recibir es no tener sed, es no tener el deseo, es no buscarlo, es no decirle, Señor, o no estar empeñado en eso. Yo quiero tener la sed suficiente para recibir, para beber. Cuando uno tiene sed, mi hermano, cuando uno tiene sed, uno no anda poniendo peros. Cuando yo estoy sano, yo puedo hablar mal de los predicadores de la sanidad, mi hermano. Mi boca se puede llenar y decir, esos que predican la sanidad, esos que predican esto, esos que... Y mi boca se puede hartar de decir lo que sea. Pero cuando estoy enfermo, ya no me interesa quién. Vengan y oren por mí. Y yo quiero sanidad. ¿Sabe por qué? Porque lo que aumentó fue la sed. Lo que aumentó fue la necesidad.
Eso fue lo que aumentó. Entonces Dios quiere que yo tenga sed, que yo tenga necesidad, que yo tenga esa búsqueda, que yo tenga ese anhelo para que pueda abrirme lo suficiente sin poner peros, sin poner, hermano, excusas. Yo quiero recibir, yo quiero que se ore por mí, yo quiero que se me bendiga, yo quiero recibir esa experiencia en Dios. Por eso, quizás algunos hombres que se han metido en el ministerio, en el pastorado, que han metido a hacer la obra de Dios y sin el bautismo del Espíritu Santo, y cuando están ahí se encuentran tan emproblemados, tan secos, con tanta dificultad, que ya no saben si seguir buscando a Dios o meterse un balazo, pero ya no pueden seguir así más. Y ahí sí hay hambre del Espíritu, ahí sí ya no hay de que yo no creo en eso, no, que venga ya. Yo recuerdo un día, estaba predicando a una persona, hermano, y estaba la persona tan necesitada que se soltó llorando y me agarró la mano y me la puso en su cabeza de él: ore por mí. Es que ahí ya no hay excusas, hermano. Ahí ya no hay excusas, ahí hay: oren por mí, únjame. Pero hay una sed, y quiero decirle, la sed, la necesidad que debe de haber. Y entonces dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En el capítulo 19 de ahí de Hechos, capítulo 19, versículo 6. Encontramos a Pablo con aquellos que habían oído el Evangelio y recibido el Evangelio. Y Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y dijeron: no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y el versículo 6 dice que cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, la tercera cosa quiero decirte es que el solicitante o el que lo quiere debe de recibirlo. Diga conmigo: recibirlo. Porque yo puedo recibirlo o rechazarlo. Yo puedo recibirlo o echarlo fuera. Recibirlo, hermano, mi corazón, mi vida se extiende para recibir. Si tú visitas a una persona, tú te das cuenta si esa persona en su corazón te recibió o no te recibió. Posiblemente te dijo: pásale. Posiblemente te sentó en el sofá y te dio una soda. Pero tú te das cuenta si esa persona realmente te recibió o no te recibió. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, yo debo de recibirlo. Lo recibo con alegría, lo recibo con gozo, lo recibo con anhelo, le doy la bienvenida dentro de mi ser. Entonces la tercera cosa es recibirlo, abrir el corazón, aceptarlo, permitir que venga a mi vida. Recibirlo, eso es, hermano, es una aceptación abierta. Aceptación abierta. Por eso la oración del sacerdote sobre Israel era que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que te reciba. Cuando Dios te recibe, Él se sonríe contigo. Él se ilumina el rostro. Por eso que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. ¿Y a quién no le da gusto ver a alguien alegre, mi hermano? ¿A quién no le da gusto a alguien verlo contento? Y dice: este me recibe. Pero también a veces los predicadores dicen: fui a predicar a tal lugar, y la verdad los hermanos ahí estaban sentados enfrente de mí, pero no recibían lo que yo decía. Aunque no decían nada. Los hermanos no decían nada, no se oponían, no decían nada, pero en esencia no recibían lo que el predicador estaba diciendo. Cuando hablo del Espíritu Santo, yo debo de recibir al Espíritu Santo. El que busca debe de recibirlo, debe de abrir su corazón, debe de aceptarlo, permitir que vengan. Además, la persona debe de hablar en lenguas. Diga conmigo: hablar en lenguas. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es Dios quien va a hablar lenguas. Diga conmigo: no es Dios. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, no es Dios quien está hablando en lenguas. No es el Espíritu Santo el que habla en lenguas, eres tú. Debes de saber eso. Lo debes de saber bien, eres tú. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la habilidad, te impulsa, pero tú lo haces o no lo haces. Por eso dice ahí, dice que Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban. ¿Quién hablaba? ¿Dios o ellos? Ellos.
Hablaban en lenguas y profetizaban. Puse una nota aquí. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo esté hablando en lenguas. Siempre es la persona. Aun cuando el Espíritu esté gimiendo con gemidos indecibles, es la persona. Hay que tú debes, porque a veces digo, no, es que el Espíritu Santo no me ha bautizado porque no me ha hecho hablar en lenguas. Es que Él no te va a obligar. Él viene sobre ti, debes de saber que el que habla en lenguas eres tú. Hablaban ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero ellos son los que hablaban, no el Espíritu. El Espíritu Santo da el impulso. Entonces, la cuarta cosa es hablar en otra lengua. No es Dios quien va a hacerlo, es la persona, es el que lo recibe. Él es el que habla en otras lenguas. Además, usted sabe este pasaje, Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les preguntó, pues ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo, no, el bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento. Y él predicó que creyeran en aquel que vendría después de él. Y cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús? El bautismo de Juan lo que te da es arrepentimiento, hablando del bautismo en agua. El bautismo en el nombre de Jesús te da comunión con Dios. Diga conmigo, comunión con Dios. Todo el evangelio, toda la conversión, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el caminar en el evangelio se encierra en comunión con Dios. Así es que si tú tienes todo menos comunión con Dios, te estás perdiendo lo principal. Puedes tener todo, la mejor Biblia, la mejor iglesia, el mejor templo, el mejor servicio que estés haciendo en la iglesia, desde alabanza, cuidado de niños, instrucción de niños, lo que sea. Puedes tener todo, pero no tienes comunión con Dios, te estás perdiendo la esencia de por qué estás en el evangelio. ¿En qué bautismo fuiste bautizados? En el de Juan. Ese bautismo es para arrepentimiento, ese no es para comunión con Dios. Ese es para arrepentimiento. Pero él predicó de Jesús, quien vendría después. Y entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando les impusieron las manos. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre de Jesús es para comunión con Dios. Ya conmigo, para comunión con Dios. Tengamos comunión con Dios, hablemos con Dios, habla con Dios, no le huyas a Dios, acércate a Dios y recibe lo que Dios tiene para ti, mi hermano. Dios está contigo. Dios no está con el pastor, con el sacerdote o con el apóstol, está contigo. Está contigo, tú puedes hablar con Dios. Ahora, dice que ellos hablaban en otras lenguas, no Dios. Y el bautismo, por supuesto, es el que da la sensación, o el Espíritu Santo es el que da la sensación física o espiritual, pero somos nosotros los que damos sonido a las palabras. Dios es el que te da la sensación, tanto física como espiritual, o física o espiritual. Pero eres tú el que le da sonido a las palabras. Son tus palabras las que van a brotar de tu boca, no las del Señor. Pero el Espíritu Santo te da la sensación, te da la inspiración. Por eso tú tienes participación. Diga conmigo, yo tengo participación. Yo tengo participación, es decir, que yo oro en lengua si quiero o si no quiero, es cosa mía. Pero Dios me da el poder, pero son mis palabras y el que va a hablar en lenguas no es Dios. Nunca dice que Dios estaba hablando en lenguas. O el Espíritu Santo estaba hablando en lenguas. Nunca encuentra usted en la Biblia que el Espíritu Santo estaba hablando en lenguas. Dice que los creyentes estaban hablando en lenguas, los hijos de Dios. Una cosa más, Lucas 11, versículo 9. Vaya tomando nota, porque si usted medita esto, lo toma en su corazón, lo medita, lo acepta, usted, hermano, tiene la entrada al bautismo del Espíritu Santo, porque hay barreras que antes estaban impidiendo que se han sido quitadas y que ahora usted puede entrar. Ser salvo, saber que el Espíritu Santo ya fue dado. Antes era una promesa, pero ahora ya fue dado. Debe de recibirlo,
Debe de usted hablar en lengua, no Dios, sino usted. Y Lucas 11:9 dice que hay que pedir. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Os suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si es válido pedir el Espíritu Santo, mi hermano. Si es válido pedir el Espíritu Santo. Pedid y se os dará, dice ese versículo 9. Entonces yo debo de entrar, pedir y no temer, no tener miedo de recibir algo falso. Porque alguien puede decir, ¿y qué tal si recibo algo que no? No, Dios te va a dar algo bueno. Diga conmigo, algo bueno. Porque si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará de su Espíritu a los que se lo pidan, a los que busquen? Entonces no tengan miedo de que vas a recibir algo malo. No, si vienes delante de Dios, pide y dile, Señor, dame. Y dile, Señor, yo quiero, y entrégate al Espíritu, y vas a ver que el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, pero eres tú el que va a hablar en otras lenguas, eres tú el que va a ser bautizado, no el Espíritu Santo, eres tú el que va a ser bautizado, eres tú el que va a fluir en ese poder de Dios en tu vida. No tener temor de recibir algo falso. Dios siempre te dará lo verdadero. Y el versículo que leímos de Juan 7:37, cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, está enseñando también que se recibe por fe. Diga conmigo, por fe. Todo en el Evangelio es por fe. Saber que se recibe por fe, y por fe se hace lo que se hace. Por fe. Señor, te doy gracias que puedo creer en ti y puedo, Señor, confiar en que lo que hago en ti, Señor, es verdadero. Se recibe por fe y todo lo que se hace por fe. Una cosa más es que no se puede beber del Espíritu con la boca cerrada. Hay que hablar, diga conmigo, hay que hablar. Hay que hablar, hay que adorar, hay que invocar. No se puede beber ni agua siquiera en la tierra con la boca cerrada, mucho menos beber del Espíritu con la boca cerrada. Hay que alabar a Dios, diga conmigo, hay que alabar a Dios. Hay que alabar a Dios. Es decir, tú tienes que entregarte. Porque no se puede beber, porque ahí dijo el Señor Jesús. Dice que si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y él hablaba del Espíritu. Pero no se puede beber con la boca cerrada. Por eso, mire, yo me gusta lo que hacía Pablo y Silas, porque ellos en la medianoche oraban y cantaban cánticos a Dios. Pero dice la Biblia que los presos lo oían. Así es que si usted se molesta porque me escucha orar, perdóneme, hermano. Perdóneme, pero los presos lo oían. Ellos se daban cuenta que Pablo y Silas cantaban y oraban. Y cuando voy al Señor, Señor, yo quiero beber de tu Espíritu, no puedo beber del Espíritu con la boca cerrada. Hay que abrirla, hay que cantar, hay que entregarse, hay que ser audible. Mire, hay iglesias que son, lo voy a decir de esta manera con respeto, Señor, con respeto, pero solamente para darme a entender. Hay iglesias que son escandalosas, hermano. Y yo doy gracias a Dios por eso. Por iglesias que sean escandalosas para alabar y bendecir a Dios, porque están abriendo su boca. Están abriendo la boca para alabar a Dios y ellos están bebiendo del Espíritu. Y al beber del Espíritu, llenarse otra vez, van para afuera, que empoderados, van con el Espíritu de Dios sobre su vida. Y eso les va a ayudar en su vida personal, en su vida diaria, en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo. Y por supuesto en su caminada en el Evangelio. Porque hay momentos en la vida del creyente que posiblemente la mente esté divagando y no comprenda muchas cosas. Pero el Espíritu le dice a la mente, cálmate, yo sé que todo está bien. Y entonces la persona se calma y confía en Dios, y yo sé que todo está bien. Yo sé que Dios es bueno, amén. Y que Dios está con nosotros. Entonces, abrir la boca para beber.
Porque no se puede beber con la boca cerrada. Hay que alabarle, hay que glorificarle, hay que recibirle. Debe de haber una cooperación de parte nuestra. Una cooperación de parte nuestra para ser bautizados con el Espíritu Santo. Yo me meto, yo entro, yo me presento delante del Señor, yo me entrego y el Espíritu Santo pone la sensación, pone la inspiración. Pero el que va a hablar en lengua no es Dios, soy yo. Y el que va a cantar no es Dios, soy yo. Y el que va a beber no es Dios, soy yo. Y cuando bebo, hermano, se me nota lo satisfecho, se me nota el gozo, se me nota la paz, se me nota ese espíritu que vino sobre mi vida. Hermano, bebí y hizo un efecto de vida dentro de mí, dentro de mi corazón. Pero yo tengo que recibirlo por fe. Y tengo que abrir mi boca. En esa fe tengo que abrir mi boca para bendecirle. Y en esa fe tengo que decirle: sí, Señor, yo recibo y sé que lo recibo por fe, y lo que yo hago, lo hago por fe. Una cosa más, por supuesto, es relajarse o entregarse al Espíritu. Diga conmigo: relajarse. ¿Por qué? Porque no es una presión ni espiritual ni física. No es ni de que alguien te obligue, ni siquiera de que tú te obligues a la fuerza. ¿Sabes? Cuando una persona está obligándose a sí misma a la fuerza a recibir algo o a manifestar algo, está atentando aún contra su salud. Porque es una presión personal y terrenal. No, cree en Dios. Déjate llevar por el Espíritu. Relájate, hermano, entrégate al Espíritu. Señor, aquí estoy, gracias, Señor. Y vas a ver que vas a poder beber. Vas a poder beber. Pero no es una obligación o no es una presión ni física ni espiritual. No es de que a la fuerza, hermano. No es de que te agarren a bibliazos, hermano. No es así, pues. Es de que tú tengas el deseo. Y es de que tú creas. Tú creas que Dios sí quiere darte. Dios sí te quiere bautizado. Jamás pienses que Dios no te quiere bautizado en el Espíritu Santo, si Él envió a su Hijo y envió ese poder para ti, para que tú camines en ese poder del Espíritu sobre tu vida. Ese poder va a hacer maravillas en tu vida, mi hermano. Razones por las cuales hablar en lenguas. Yo doy gracias por eso. 1 Corintios 14. ¿Sí me entendió estas 7 cosas, verdad? Ser salvo. ¿Qué más dijimos? Saber que el Espíritu Santo ya fue dado. Saber, no creer. Saber que el Espíritu Santo ya fue dado. Recibirlo, debo de abrir mi corazón, aceptarlo, permitir que venga sobre mi vida. Saber que tengo que hablar en lenguas yo, no Dios, yo. Yo soy el que voy a hablar en otras lenguas. No tener temor de recibir algo falso, se va a recibir algo verdadero. Se recibe por fe y se recibe con la boca abierta, no con la boca cerrada. Y entregarse al Espíritu, porque no es una presión ni espiritual ni física. ¿Por qué hablar en lenguas? 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces la primera razón por la cual hablar en lenguas es edificarse a sí mismo. ¿Cuánto necesitamos fortaleza? Edificarse a sí mismo, alguien dijo que era como los celulares de ahora. Ahora se entiende con los celulares, porque los celulares se recargan. Y cuando el celular está muerto de batería, aunque tenga todas las funciones ahí, no te sirve para nada, porque aunque tiene todas las funciones, no tiene el poder para encender esas funciones. Entonces, cuando vengo a Dios, es como cuando me recargo, y por eso algunos se recargan 1 minuto. Y alcanza para hacer una llamada. Alcanza una recarga de 1 minuto, yo creo que alcanza para hacer una llamada. Pero el que se recarga 5 minutos, el que se recarga 10, 15 minutos, el que se recarga 1 hora. Yo quiero caminar edificado a sí mismo, levantado, edificado en mí mismo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, a sí mismo se recarga, a sí mismo recibe fuerzas dentro de su ser. El versículo 2, de ahí mismo del capítulo 14, el versículo 2 versículos atrás, dice que el que habla en lenguas habla misterios.
El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios o habla secretos divinos con Dios. ¿Por qué hablar en lenguas? Por edificarme a mí mismo. Una cosa más, porque hablo misterios con Dios. ¿Sabes que es Dios el que revela? Diga conmigo, Dios es Dios el que revela. Y como dijo un hombre, dijo Mark Hankins, el cielo, la bóveda de los tesoros del cielo nunca han sido hackeadas. Por eso la gente puede tener información o puede tener revelación. Y la que tiene poder es la revelación. Porque mucha gente tiene información, pero revelación, esa solamente Dios te la puede dar. Y nadie puede hackear ahí arriba. Nadie puede robar revelación ahí arriba. Eso es de venir delante de Dios. Y Señor, cuando yo hablo en lenguas, hablo misterios con Dios o hablo secretos divinos con Dios. Y tu ser interno empieza a entender cosas. A mí me maravilla hombres de Dios que tienen entendimiento en tantas cosas, hermano. Tienen tanto entendimiento, algunas porque las escucharon, pero después de escucharlas, su espíritu les está diciendo que sí, así es. Yo puedo soltar muchas cosas aquí del púlpito, pero es tu espíritu el que te da la confirmación. Es tu espíritu el que amplía el asunto, hermano. Y es el Espíritu Santo en tu espíritu, el que sella, el que marca y quedan marcadas ahí las cosas. Pero yo me maravillo de hombres que tienen revelación de Dios, mi hermano. Pero fíjese, hermano, que hablar en lenguas, la segunda cosa es que hablo misterios con Dios o hablo secretos divinos con Dios. Por eso el Señor Jesús hablaba de cosas, hermano, de antes de la fundación del mundo. Y hablaba de parábolas, pero que son secretos. Dice el libro de Salmos que dice: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y entonces dice un sembrador salió a sembrar y empieza a hablar cosas sencillas en la tierra, pero en esencia son revelación. Cada enseñanza del Señor Jesús es una tremenda revelación. Como dice el apóstol Otto, nosotros la tierra fuimos la oveja perdida. Y dijo el Señor Jesús que se quedaron 99. ¿En qué galaxias? No sé. ¿En qué cielo se quedaron aquellas 99 que no necesitaban? Pero hubo una oveja que se perdió. Y esa oveja fuimos nosotros. Y entonces empiezo a entender el amor de Dios sobre mi vida. Pero cuando hablo en lenguas, hablo secretos con Dios, hablo misterios con el Señor. Dice Hechos 10:45. Por eso habla en lenguas, mi hermano. Tú que ya hablas en lenguas, habla en lenguas, mi hermano. Usa esa herramienta. Qué tremendo, hermano. Me mirarías a mí tratando de aflojar un tornillo con los dedos y el desarmador por un lado, hermano. El taladro con la punta de cruz, hermano, a un lado, hermano, para de volada. Y yo apurado con los dedos queriendo aflojar algo que no puedo aflojar. Y dirías: el pastor, ¿por qué teniendo la herramienta? ¿Por qué teniéndola no la usa? Y tú que hablas en lenguas, usa esa herramienta. Y tú que no la tienes, anhélala. Dile: Señor, aquí estoy, yo quiero esa herramienta que va a empoderar mi vida y que las cosas se van a hacer más fáciles. Tiene razón lo que aquel pastor que dijo: el Espíritu Santo puede hacer más en 5 minutos que tú en 5 años. Tiene razón. El Espíritu Santo es poderoso, hermano. Y Él puede hacer cosas grandes. Es su poder el que se mueve, hermano, el que arregla cosas. Es su poder. El Espíritu Santo es el que sana internamente. Ahora, la tercera cosa, orar en lenguas, nos lleva a la conciencia de la presencia del Señor. Hechos 10:45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. ¿Sí les dije? Hechos 10:45. Dice que los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Una pregunta: ¿cómo se dieron cuenta los de la circuncisión que el Espíritu Santo había sido derramado? ¿Cómo se dieron cuenta? Ahí está el versículo que sigue. Pues les oían.
hablar en lenguas y exaltar a Dios. Orar en lenguas te lleva a la conciencia de la presencia del Señor. Yo quiero vivir consciente de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Yo quiero estar consciente de la presencia de Dios cuando estoy en la iglesia, pero también cuando estoy en el trabajo. También cuando estoy en mi casa. También cuando voy en mi carro. Hermano, orar con Dios en el carro. Yo he tenido experiencias tan maravillosas en el carro. Tan maravillosas. Un día, cuando yo estaba de obrero, predicaba en Tuscaloosa y iba solo un día. Le llamé a algunos hermanos que me acompañaran a predicar allá y no pudieron. Por X razón, cada uno no pudieron. Y ese día yo iba desanimado, hermano, pero desanimado. Iba en mi carro ahí. Iba entrando Helleview. Bendita ciudad, que nunca me imaginé que iba a ser más familiar yo con esa ciudad después. Yo siempre dije que yo en Helleview no viviría ni porque me pagaran, hermano. Cuando yo pasaba por ahí, ni porque me pagaran, yo viviría en esa ciudad. Ahora sí viviría. Ahora sí viviría allá. Ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta. Pero en ese tiempo, cuando yo decía que ni porque me pagaran yo viviría en esa ciudad. Ese era mi camino para Tuscaloosa. Y yo iba entrando a Helleview, donde estaba antes la Ceiba Lata. Iba entrando por ahí. Y iba tan desanimado, enojado. Iba oyendo alabanzas en mi carro. Iba tan enojado que lo apagué el radio del carro, pero enojado lo apagué. Y empecé a orar con Dios. Y empecé a cantar aquel cántico que dice: sobre mí está el Espíritu. Y entonces cuando empecé a cantar ese cántico, que me cae la presencia de Dios, pero la presencia de Dios inundó mi carro, hermano. Lo inundó completamente mi carro. Es que mi pastor estaba en la cárcel, hermano. Mi pastor en la cárcel, yo enojado, hermano. Yo solo, nadie me había querido acompañar. Iba sin ganas, hermano. Y iba de mala manera. Pero ahí tuve una experiencia con Dios tan maravillosa. Y yo he tenido experiencias con Dios tan maravillosas en mi carro. Grandes experiencias. Pero hablar en lenguas me ayuda a estar consciente de la presencia del Señor. A estar consciente de la presencia del Señor. Dice que ellos, cuando Pedro estaba hablando, se dieron cuenta que el Espíritu Santo había sido derramado. ¿Pero cómo? ¿Cómo se dieron cuenta? Pues les oían hablar en otras lenguas y glorificaban a Dios. Entonces yo quiero hablar en lenguas. No sé tú, pero yo quiero hablar en lenguas. Porque yo me edifico a mí mismo. Hablo misterios con Dios, hablo secretos divinos con Dios. Me da conciencia de la presencia del Señor sobre mi vida. Además, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. No se sientan mal los de Helleview, amén. Ahora yo sí viviría allá, mis hermanos. Ahora sí. Ahora sí me compraría casa yo en Helleview. Ahora sí. Ahora miro bonita esa ciudad. Algunos barrancos y todo, pero sí viviría ahí. Sí viviría en Helleview, mis hermanos. Sí me compraría una casa en Helleview. Romanos 8:26. Dice, y de la misma manera, ¿estamos ahí? Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hablar en lenguas impide entrar el egoísmo en nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice el versículo 27, que aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar en lenguas, fíjense que a veces orando en español, puede ser que yo meta mi egoísmo ahí. Y como dijo aquel, Señor, bendíceme a mí, a mi esposa, a mis hijos y a nadie más.
Es que eso nos pasa, pues. En español puede entrar el egoísmo en tu vida. Pero cuando oras en lenguas, ahí no hay lugar para el egoísmo. ¿Por qué? Primero, porque no sabes lo que estás diciendo. Segundo, porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad del Señor. Ahí me pongo a orar. Y no permito que sea yo que mi mente se meta en eso, sino que soy yo, es el Espíritu Santo dentro de mi vida, usando mi boca, hermano, para interceder, para pedir, y mi oración es de acuerdo a la voluntad del Señor. Impide entrar el egoísmo en nuestras oraciones. No sabemos lo que estamos pidiendo, pero estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Una cosa más, dice Judas 20. No, y una cosa más es, el orar en lengua nos lleva a orar por situaciones que desconocemos. Orar en lenguas te lleva a orar por situaciones que no conoces. Es decir, que puedes orar por un conocido o por un desconocido sin darte cuenta. Una persona puede estar en peligro. ¿Y cuántas veces la gente ha sido guardada por la oración de un creyente que muchas veces no sabía por quién estaba orando o qué estaba orando? Lo único que sabía es que tenía el impulso del Espíritu de orar y empezó a orar en lenguas, hermano. Y no sabía que esa oración estaba guardando, hermano, a alguien. Esa experiencia muchos la han contado los misioneros, los que han misioneros a otros países, como misioneros al África. Cuando de repente, dice una persona, yo sentí el impulso del Espíritu a medianoche a orar. Y me levanté y oraba en lenguas, pero sentía como que estaba orando por fulano. Y cuando me lo encontré le dije, ¿qué estabas pasando tal fecha? No, me estaba muriendo a medianoche. Y el Espíritu Santo levanta a otra persona, quizás a miles de millas de distancia, para orar por otra persona, para poder hacer una obra de poder a través de la intercesión. Entonces a orar en lenguas me lleva a orar por situaciones que yo desconozco. ¿Qué está pasando a la otra persona? No sé. Por eso a mí me gusta orar en lenguas, porque ustedes pueden pasar situaciones que yo las desconozco. Yo no sé qué está pasando en sus vidas de ustedes. Puede ser que tengan problemas, y cuando Dios me levanta a orar, por eso yo le digo, Señor, ayúdame a que siempre te haga caso. Siempre. A veces me levanto en la mañana ahí, en la madrugada. Tengo flojera de levantarme, hermano. Pero cuando me acuerdo, pero algo puede pasar si yo no oro. Y entonces ahí, más dormido que despierto, me levanto, me voy a mi cuarto de oración y me pongo a orar. Y tengo una compañera que siempre ora conmigo. Siempre ella se levanta y se queda en el cuarto orando mientras yo me voy al otro cuarto allá a orar. Pero sí me dan ganas de no orar, igual que usted. Hermano, en la madrugada está haciendo frío y tengo sueño, mucho sueño. Pero siento el impulso de orar y no, Señor, no voy a orar, voy a descansar, Señor. Pero me acuerdo, ¿y si algo pasara? ¿Qué estará pasando? ¿Cuál será el problema? Y entonces, eso sí me hace levantarme. Y ya me levanto y voy a orar en lenguas, allá, orando, en español, en lenguas, orando, hasta que siento que ya me regreso a la cama, a seguir durmiendo. Pero orar en lenguas nos lleva a orar por situaciones que nosotros desconocemos. No sabemos lo que está pasando en tal lugar o en tal persona. Orar en lenguas, eso me lleva a orar por esas situaciones. Y Judas, capítulo 1, versículo 20, dice, un capítulo tiene, ¿no? Dice, pero vosotros, amados, ¿estamos ahí? Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe. ¿Cómo puedo edificar mi fe? Dice ahí, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos más fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo puedo edificar mi fe que me ayude a confiar más en Dios cuando oro en lenguas. El orar en lenguas requiere usar la fe. Es un ejercicio de la fe, porque no sabes lo que estás diciendo. Y entonces tu fe se fortalece. Por eso dice ahí, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por eso oro en lenguas y mi fe se fortalece. Y en la vida yo voy a necesitar fe. Hay situaciones donde voy a necesitar fe, donde mi corazón debe de calmarse, mi vida debe calmarse y debo de confiar más en Dios.
Hay cosas que yo no puedo arreglar. Hay situaciones que yo definitivamente no puedo arreglar. El único que las puede arreglar es Dios. Por eso no le extrañe si usted tiene un problema y yo me voy de vacaciones. Mira el pastor, mi hija está en el hospital, conectada con mangueras, y mi pastor se fue de vacaciones. Es que tu pastor dice: Señor, tengo que ejercitar la fe. Tengo que saber que todo está bien. Tengo que estar seguro que no va a pasar nada. Tengo que estar seguro que tú tienes control de todas las cosas. Y no voy a dejar que el diablo me alborote. Y no voy a dejar que el diablo me truene los cables por un problema que están pasando en la congregación. Es que no diga: pastor desconsiderado. No, estoy echándole fe. Sí, ya sé ese problema. Yo mismo, mi razonamiento dice: ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a ir de vacaciones o vas a ir a tal lugar y con tremendo problema en la congregación? Entonces nunca voy a salir. Y entonces esa es la razón por la cual muchos pastores se mueren. Pastor, ¿por qué no sale a descansar un poquito, que agarre fuerzas un poquito? No, mi hermano, es que si usted supiera los problemas que tenemos en la congregación, todo el año así nos las pasamos. Esta familia, luego esta familia, luego esta familia, luego en el edificio, luego este asunto legal, y no tengo tiempo, mi hermano, para descansar un poquito. Te vas a morir. ¿Por qué no le confías a Dios? ¿Por qué no le dices: Señor, confío en ti, y yo no soy más bueno que tú? ¿Cuándo saben que yo no soy más bueno que Dios? Yo no soy más bueno que Dios, mi hermano. No, pero el pastor le había de ayudar. ¿Y si Dios no le ayuda, mi hermano? ¿Y si Dios no le ayuda? Dios le va a ayudar, pero no puedo yo. Bueno, ya que Dios no hace nada, en que sea yo voy a hacer algo, porque Dios no hace nada. Quiero ser más bueno yo que Dios. Dios es bueno. ¿Cuándo dicen amén? Dios es bueno. Entonces, edificar mi fe. Amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en lenguas me ayuda a edificar mi fe, me ayuda a confiar más en Dios. Es un ejercicio de la fe el hablar en lenguas. Se usa fe para hablar en lenguas. Se usa fe, estoy ejercitando mi fe. Ejercita tu fe y vas a tener fuerzas. Vas a poder salir adelante con más facilidad. Y dice Isaías 28. Isaías 28, dicho sea de paso, otra cosa que nos ayuda a orar en lenguas, orar con Dios, obviamente, es mantenernos ocupados. Diga conmigo: mantenernos ocupados. Algunas iglesias tienen muchos cultos porque quieren mantener a la gente ocupada para que no tengan tiempo de pecar, hermano. No, y es verdad, fíjese. En la iglesia que iba mi mamá en California, tenían 6 cultos a la semana. O sea, en la noche, 6 días a la semana. Un día no tenían servicio, no recuerdo qué día, creo que el lunes. Pero tenían culto en la noche, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes era el único día que no había culto en la iglesia. Y qué bueno, ¿no? Gloria a Dios. Ahí va mi mamá a esa iglesia. Yo puedo decirle qué iglesia Llamada Final en Santana, California, el pastor Juan José Medel, que ya no está en los ministerios Llamada Final, pero esa es la iglesia que tenían 6 cultos a la semana. ¿Cómo sabía yo? Porque yo le daba raid a mi mamá. Yo la llevaba a la iglesia. Pero hay iglesias que tienen muchos cultos porque quieren mantener ocupada a la gente, porque tienen menos tiempo de pecar, hermano, y tienen razón. Tienen razón, no hay tiempo de andar pecando, hermano, andar en lo malo, pero orar te mantiene ocupado. Te mantiene ocupado. Tu mente no está desvariando, hermano, con cosas inmundas, inmorales, impuras, hermano, porque te mantienes ocupado orando. Entonces, hay que orar. Dice Isaías 28:11. En verdad, ¿estamos ahí? En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho: aquí hay reposo. Dad reposo al cansado, y aquí hay descanso. Dice, pero no quisieron escuchar. Entonces, orar en lenguas trae descanso espiritual. Diga conmigo: descanso espiritual. ¿Te sientes cansado? Edifícate a ti mismo. Orar en lenguas trae descanso espiritual, y el descanso espiritual te va a llevar al descanso emocional, y el descanso emocional te va a llevar al descanso físico. Si estás descansado emocionalmente y espiritualmente, te acuestas 1 hora a descansar y descansas abundantemente, mi hermano. Pero si estás cansado espiritualmente, cansado emocionalmente,
una hora en la cama solamente te complican más las cosas. Porque dices, ni hago nada siquiera. No he hecho nada todo el día. Y estoy más cansado que si lo hubiera hecho. Pero hablar en lenguas trae descanso espiritual. Ese es el asunto. Trae descanso espiritual, pero eso te va a llevar al descanso emocional. En tus emociones, en tu alma. Y ese descanso te va a llevar al descanso físico también. Entonces trae descanso. Diga conmigo, descanso. Por eso dice ahí, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado y aquí hay descanso. Pero dice que ellos no quisieron escuchar, pero Dios quiere que tú descanses. Por eso yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero orar en lenguas. Yo quiero tener ese don, esa gracia, ese bautismo de poder sobre mi vida. Por eso no puedo ignorar esto que Dios quiere darme. Y en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 15. Se me está yendo el tiempo, ¿eh? Wow. 1 Corintios 14, 15. Dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Versículo 17. Pues tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Mira lo que dice el versículo 17. Pero tú das gracias bien. Entonces el orar en lenguas proporciona la manera más perfecta de orar y más perfecta de dar acciones de gracias. Mira lo que dice ahí, cuando tú hablas en lenguas, tú das gracias bien. O tú das bien gracias. ¿Por qué? Porque orar en lenguas te proporciona la manera más correcta de orar con Dios y la manera más correcta de dar acciones de gracias a Dios. Por eso yo confío en Dios. Diga conmigo, yo confío en Dios. Y por eso hablo en lenguas. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy orando con Dios. Yo estoy dándole gracias a Dios. Yo estoy glorificando a Dios y estoy orando conforme a la voluntad del Espíritu, que Él sabe cuál es la razón o por qué lo que debo de orar en este momento. ¿Por qué debo de orar en ese momento? El Espíritu lo sabe. Tal vez en ese momento es, hermano, glorificar a Dios y estoy glorificando a Dios. Tal vez es acciones de gracia, estoy dándole gracias a Dios. Estoy metido en lo espiritual. Dios quiere que estés metido en lo espiritual. Dios se goza que estés metido en lo físico en el Evangelio. Se goza, se alegra que estés metido en lo físico en el Evangelio, pero también quiere que estés metido en lo espiritual, en las cosas espirituales. Entonces, orar en lenguas te da la manera más perfecta de orar y más perfecta de dar gracias. Eso va incluido en el hablar en lenguas. Por eso el versículo 17 dice, porque tú das gracias bien. El otro no es edificado, pero tú estás bien dando gracias a Dios. Y una más, ya, se me va el tiempo, una más. Santiago 3:8. Santiago 3:8. Dice, pero ningún hombre, Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, orar en lenguas es un rendimiento total de nuestra vida a Dios. Si pudiera rendir ese miembro que muchas veces nos hace pecar y hablar mal de las personas y decir cosas que no debemos, creo que yo quiero poner al servicio de Dios y decirle, Señor, yo quiero que un lenguaje espiritual, un lenguaje celestial, un lenguaje angelical, Señor, sea usado en mi lengua, Señor. Este miembro, Señor, que según tu palabra es tan difícil de rendir, es tan difícil de controlar. Yo quiero rendir mi vida y rendir los miembros, porque yo quiero rendir todos mis miembros a Dios. Yo quiero rendir todos mis miembros, mis manos, mis pies, mi mente, mi boca, todo quiero rendirlo a Dios. Empecemos con la lengua. Señor, aquí estoy, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Por eso, repito, no se puede beber del Espíritu con la boca cerrada. Hay que abrir nuestra boca para acercarnos a Dios. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios y decirle, Señor, yo quiero esto. Recuerde, ser salvo, saber que el Espíritu Santo ya fue dado,
¿Debo de recibirlo, aceptarlo, permitirlo que venga sobre mi vida? ¿Soy yo el que debo de hablar en lengua, no Dios? ¿Soy yo el que lo va a hacer? Además, no tener temor de que vaya a recibir algo falso. Debo de recibir las cosas por fe y hacer las cosas por fe. Entregarme al Espíritu, que no sea una presión ni física ni espiritual. Hay algo que dijo Pablo en 1 Corintios 18. Él dijo: yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo sí quiero decir como Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas. ¿Cuántos quieren eso? Yo sí quiero decir. Pablo lo dijo. No me diga que Pablo era chocante, fantoche. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y yo quiero decir eso. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Doy gracias a Dios. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Aquí estamos. Preséntate delante del Señor. Preséntate delante de Él. Y dile: Señor, yo quiero tener esa sed espiritual. Yo quiero tener esa sed espiritual. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria. Señor, te doy la honra. Señor, te doy la alabanza. Señor, te doy la exaltación. ¿Quieres cantar ese cántico? Sobre mí está el Espíritu. Él me tomó, Él me ungió. Sobre mí está el Espíritu. Sobre mí está su presencia. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Aquí está mi vida. Gracias por ese Espíritu que fue derramado para nosotros, para tu pueblo. Que haya esa hambre, que haya esa sed. Que haya esa hambre, esa sed, esa necesidad, esa búsqueda. Que sepamos que somos nosotros los que vamos a hablar. Somos nosotros los que seremos bautizados. Somos nosotros los que seremos llenos. Somos nosotros los que oramos en el Espíritu. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba, Siraba, Siraba. Aquí estoy, dile. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Recibe, recibe, recibe. Dile: yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo recibo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Mi corazón Él cautivó. Proclamaré que soy de Él, que soy de Él, que soy de Él. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba, Siraba. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dile: sobre mí, sobre mí está el Espíritu de Jehová, el Señor. Él me tomó, Él me ungió, mi corazón Él cautivó. Dilo: proclamaré, proclamaré que soy de Él y ante Él celebraré. Proclamaré, sí, Señor, sí, mi Dios. Proclamaré que soy de Él y ante Él celebraré. Dile: aquí estoy, Señor. Dile: aquí está mi vida. Dile: aquí está mi corazón. Dile: yo te adoro. Dile: yo te bendigo. Dile: yo te exalto. Dile: yo te glorifico. Dile: yo te doy la gloria. Dile: aquí está mi vida. Dile: aquí está mi corazón. Dile: yo tengo hambre. Dile: yo tengo sed. Dile: yo tengo hambre. Dile: yo tengo hambre. Dile: yo tengo sed. Dile: yo tengo hambre. Dile: yo tengo sed. Dile: yo tengo hambre. Dile: yo tengo sed. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba, Siraba. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Siraba, Siraba. Oh, sí, Señor.
Sí, mi Dios, aquí estoy. Dile, aquí estoy. Dile, aquí está mi vida. Dile, aquí está mi corazón. Dile, aquí está mi corazón. Dile, aquí está mi vida. Sí, Señor, sobre mí. Sobre mí está el Espíritu de Jehová, el Señor. Él me tomó, Él me ungió, mi corazón Él cautivó. Proclamaré, proclamaré que soy de Él, y ante Él celebraré. Proclamaré, proclamaré que soy de Él, y ante Él celebraré. Sobre mí está el Espíritu de Jehová, el Señor. Tomó, Él me ungió, mi corazón Él cautivó. Proclamaré, proclamaré que soy de Él, y ante Él celebraré. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y ante Él celebraré. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. El Señor me dice que muchos ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero que no lo ejercieron. Si tú tuviste un día una experiencia que fue diferente a cualquier experiencia, aunque Dios te ha tocado muchas veces y muchas veces has sido tocado, pero hubo una que fue diferente a todas las demás. Él te dio de su Espíritu, y tú ese día bebiste de su Espíritu, pero por falta de conocimiento y por falta de fe no ejerciste lo que Dios te dio en ese momento. Dile, lléname, Señor, otra vez. Lléname otra vez, Señor, para que eso que tú das en el bautismo del Espíritu Santo se quede y permanezca. Y permanezca. A Juan le dijeron: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, que no se vaya. Ese es. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Oh, Shirakama, Kirakaba, Sirababa, Sirababa, Siraba. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba. Ya lo tienes ahí. Hay que avivarlo. Hay que avivarlo. Lo desaprovechaste esa vez que Dios te llenó. Esa vez que te llenó, que hasta burbujeaba en tu vida. Que hasta burbujeaba en tu vida.
no lo ejerciste, no se quedó ahí porque no lo aprovechaste. Pero hoy, dile, lléname. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, baba, sira, va. Oh, shirra, kama, kirra, kaba. Oh, habla en lenguas, es tuyo, es para ti, es tuyo, es para ti, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, va. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, baba, sira, va. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, va. Shirra, kama, kirra, kaba, sira, va. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, baba, sira, va. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Habla. No tengas pena, no tengas vergüenza. Usa fe. Eres tú el que va a hablar. Eres tú el que va a hablar. Eres tú el que va a hablar. Eres tú el que habla. Eres tú el que habla. Eres tú el que habla. El Espíritu te impulsa. El Espíritu te impulsa. Pero no es Él. Eres tú. 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 Oh, shirra, kama, kirra, va. Dios ya te lo dio. Dios ya te lo dio. Dios ya te lo dio. Ella te lo dio. Ella te lo dio. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, va. Oh, shirra, kama, kirra, kaba, sira, va, sira, va. Oh, sobre mí. Sobre mí.
No se puede beber con la boca cerrada. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Es un regalo, es un regalo, no es un premio, no es un premio por algo que hiciste. Es un regalo de Dios, 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 es un regalo de Dios. Oh, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Oh, bebe, bebe con la boca abierta, con la boca abierta, bebe, con la boca abierta, bebe, con la boca abierta, bebe, 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 bebe. Oh, shirra, kama, sira, va. Oh, shirra, kama, sira, baba, sira, va. Oh, shirra, kama, sira, va.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Proclamaré que soy de Él y ante Él celebraré. Proclamaré, Señor, que soy de ti, que soy de ti. Recuerda, el Espíritu Santo no es un premio, es un regalo, es un don de Dios. No digas, es que no estoy preparado, es que he hecho lo malo, es que no me he portado bien. El bautismo del Espíritu Santo es un don, no es un premio por algo que hayas hecho. Es un don, es un regalo de Dios para tu vida, es tuyo y es para hoy. 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 Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, Siraba. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, Siraba. Irra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, Siraba. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, Siraba. Oh, Shirra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, Siraba, Siraba. Irra, Kama, Kirra, Kaba, Siraba, 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 Siraba. Irra, Siraba, Siraba. Oh, aleluya. Boca abierta para ser lleno. Boca abierta para ser lleno. Bebe, 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 bebe. Oh, aleluya. Abre tu boca. Abre tu boca. Bebe, bebe, Él está aquí. Bebe, 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 bebe. Fe, 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 fe. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Sobre mí está el Espíritu.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos.